Buenas tardes a todos. Iniciamos esta nueva encuentro de Cotelco. Mi nombre es Viviana Alcázar, directora de Mercado de Cotelco Nacional. Esta tarde tenemos un encuentro donde vamos a hablar de los protocolos de limpieza y desinfección en el sector hotelero. Parte 1, vamos a tener varias partes de estos protocolos. Y hoy específicamente vamos a hablar de áreas de alto contacto. La persona que nos va a liderar este encuentro se llama Óscar Viteri, que es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería y gerencia de marketing. Él tiene más de 20 años de experiencia dirigiendo proyectos en diferentes empresas del sector químico en Colombia y en América Latina. En este momento, él es director de investigación y desarrollo para América Latina de prestigiosas empresas del sector químico en el país y actualmente es CEO, socio fundador de Solchem Colombia SAS, que es uno de nuestros proveedores convenio. ¿Qué significa proveedor convenio? Pues que tiene unos tratamientos especiales para nuestros hoteles afiliados. Lo importante también que queremos resaltar de Solchem es que ellos tienen una amplia gama de productos en limpieza y desinfección para todas las áreas de los hoteles y pues en este momento vamos a iniciar con uno de los encuentros que tenemos preparados para ustedes, sobre todo en esta área tan importante de bioseguridad. Parte 1, áreas de alto contacto, con ustedes, Óscar Viteri. Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias, Viviana. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar acá con ustedes. La idea del día de hoy es hablar un poco acerca de los nuevos protocolos que se requieren para poder cumplir con todos los requisitos que está exigiendo no solamente el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, sino los protocolos que se están exigiendo a nivel internacional a través de la CDC de los Estados Unidos o de la OMS. Entonces, mucha de la información que se está presentando acá es simplemente reflejo de las exigencias que se están haciendo por estas organizaciones internacionales. Como comentó Viviana, pues Solchem de Colombia es una empresa que es convenio con Cotelco. Tenemos soluciones en limpieza y desinfección para varios tipos de sectores, incluyendo el tema de productos para hotelería. Nosotros, ¿qué hemos preparado hoy? Vamos a ir avanzando acá en la presentación. Un segundo. Ok, ya está arrancando la presentación. Queremos hablar específicamente de los protocolos de limpieza y desinfección para el sector hotelero. En esta charla nos hemos propuesto un par de objetivos fundamentales que son los siguientes. Después de la charla se podrá atender las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus COVID-19 recomendadas por la OMS. Las medidas de protección que fueron solicitadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del coronavirus. Adicional a eso, pretendemos lograr que los trabajadores mantengan la higiene adecuada de las manos y la limpieza y desinfección adecuada de las superficies, herramientas y equipos de trabajo para que se puedan mantener sanos tanto a los huéspedes como permitir y producir y preparar alimentos de una forma segura. Esto es lo que nosotros pretendemos con este protocolo. Entonces estamos abarcando un montón de áreas. Higiene adecuada de manos, la higiene de superficies, la higiene y desinfección de las áreas de producción de alimentos, y es por esta razón que junto a Cotelco se tomó la decisión de dividir la charla en varias partes. El día de hoy puntualmente vamos a atender dos áreas fundamentales. Los pasos del protocolo, como les comentaba, tienen limpieza y desinfección de manos, limpieza y desinfección de superficies de uso frecuente o de alto uso, limpieza y desinfección de pisos, limpieza y desinfección de áreas de preparación de alimentos y limpieza y desinfección de baños. Hoy vamos a arrancar con lo que tiene que ver con limpieza y desinfección de manos, que es un paso importante en todos los protocolos que hay que seguir.
Vamos a revisar la parte de limpieza y desinfección de superficies de alto o de uso frecuente y vamos a trabajar con limpieza y desinfección de pisos. Hasta ahí queremos abarcar el día de hoy. Pero para poder arrancar, es importante entender cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección. La limpieza con agua y jabón, que es lo que nosotros más conocemos, a lo que habitualmente estamos acostumbrados, se encarga de eliminar impurezas, suciedades que están visibles en la superficie. ¿Okay? También nos puede servir para remover algunos gérmenes que estén también allí en la superficie. De esa manera, al hacer esa remoción, se reduce el riesgo de propagación de una infección. Eso es limpieza, es limpiar con agua y jabón. Pero la desinfección va más allá de simplemente remover las cosas. La desinfección destruye o inactiva los gérmenes. ¿Por qué hablo de destruir o inactivar? Cuando hablamos de virus, yo he escuchado mucha gente hablando de que van a matar el virus. El virus no es un ser vivo, no se puede matar. Uno puede inactivarlo o lo que puede hacer justamente es destruirlo. Destruir algunas partes del virus de tal manera que él quede inactivo y no pueda seguir trabajando dentro de los seres vivos. ¿Ok? Al destruir esos gérmenes, luego de la limpieza se puede disminuir. Luego de la limpieza, al realizar la desinfección, podemos aumentar aún más la posibilidad de evitar las infecciones. Eso es lo que queremos, evitar las infecciones. Entonces, la limpieza normalmente no es suficiente. Además de la limpieza, que con la limpieza solo removemos los virus, lo que podemos hacer es una desinfección con la cual eliminamos o inactivamos esos virus. ¿Por qué es importante la desinfección? Porque los desinfectantes son los únicos productos aprobados para eliminar virus en superficies duras. La principal diferencia entre tener limpiadores, jabones, detergentes, sanitizantes y tener un desinfectante es que el primer grupo, solamente sirve para limpiar o reducir el número de virus o bacterias y actúa simplemente actúa sobre algunos gérmenes como las bacterias, mientras que la desinfección va más allá de solamente actuar sobre bacterias. La desinfección actúa sobre gran número de microorganismos como lo son las bacterias, los hongos, algunos virus y algunas esporas inclusive. Entonces, la desinfección va más profunda, va más allá de únicamente la limpieza o la sanitización. Y eso es muy importante de entenderlo. ¿Con qué frecuencia hay que desinfectar? Durante la pandemia es importante desinfectar todo lo que tenga que ver con superficies duras o no porosas, por lo menos una vez al día cuando se trata de superficies de bajo contacto, ¿sí? Y superficies de contacto frecuente deben ser desinfectadas mínimo 3 veces al día. ¿De dónde saco estos datos? La fuente es el Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias de los Estados Unidos. Es lo que les estaba comentando al comienzo, nosotros estamos usando como fuentes la OMS, el Ministerio de Salud y la CDC de los Estados Unidos, porque muchos de los protocolos que se deben seguir en los hoteles son protocolos internacionales. Es por eso la razón de utilizar fuentes internacionales. Muy bien. Ya conociendo qué es la limpieza y qué es la desinfección, ¿cómo hago yo para elaborar mi plan de limpieza y desinfección? Se han realizado 4 preguntas básicas que nos van a permitir decidir si tengo que limpiar o tengo que desinfectar. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿el área de la que estoy hablando es un área interior o es un área exterior? Ok, digamos que no es un área interior. Pues en las áreas exteriores se pueden mantener las prácticas habituales de limpieza. ¿Por qué razón? Los coronavirus en las zonas externas, como son patios, como son parques, como son todo lo que queda al aire libre, ¿sí?
Pueden ser eliminados de forma natural al cabo de algunas horas o algunos días y con mayor rapidez en temperaturas cálidas y bajo la exposición de la luz solar. Entonces, esas son zonas de baja posibilidad de contacto. Con hacer una limpieza habitual, tal cual la venían haciendo ustedes de forma común, entonces se podría tranquilamente mantener esa área apta para poderse utilizar. Listo. Pero supongamos que se trata de un área interior, entonces necesitamos hacernos otra pregunta. ¿Esa área ha estado ocupada en los últimos 7 días? Si el área no ha estado ocupada en los últimos 7 días, habitual. Y si ha estado ocupada en los últimos 7 días, necesitamos hacer una pregunta más. ¿Es de uso frecuente o se trata de una superficie de uso frecuente? ¿Tiene objetos que se tocan con alta frecuencia? Si la respuesta es no, las cosas que están allí no se utilizan con frecuencia, simplemente hay que limpiar los materiales y a realizar un cronograma de limpieza y mantenimiento de esas áreas que no sean de uso frecuente. Pero si el área sí es de uso frecuente o es una superficie o un ¿de qué material es esa superficie? ¿De qué material es ese objeto? Porque dependiendo del tipo de material del que esté hecha esa superficie u objeto, podemos necesitar limpieza de una u otra forma. Cuando se trata de materiales duros, como por ejemplo, hablemos de los mesones de las recepciones, que normalmente son en mármol, hablemos de vidrios, hablemos de mesas de vidrio, de metal o de plástico, ¿sí? En ese caso, que se trata de superficies duras y materiales no porosos, las superficies deben lavarse con agua y jabón antes de realizarle la desinfección. Y posteriormente, después de haberlas limpiado con agua y jabón, es necesario hacer un proceso de desinfección con el fin de reducir la posibilidad de una exposición al virus. Ahora, cuando se trata de materiales porosos, como por ejemplo alfombras, tapetes, los materiales de los asientos en las recepciones, todo ese tipo de materiales que normalmente son telas o son textiles, es necesario limpiarlos a fondo. Es decir, lo que se pueda lavar hay que lavarlo en lavadora para poder prevenir los contagios. De lo contrario, una de las recomendaciones que hace la CDC es considerar quitar esos materiales, quitar los tapetes de lugares donde no sean absolutamente necesarios. Por ejemplo, cuando se trata de alfombras o tapetes netamente decorativos, se podrían simplemente guardar durante un tiempo para mantener las superficies lo más lisas posibles y evitar la acumulación de bacterias o microorganismos en esos tapetes que son de superficies blandas. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas observaciones para poder elaborar el plan de limpieza y desinfección. Una vez hemos analizado todas estas etapas, hemos hecho estas preguntas y hemos obtenido respuestas a estas preguntas, entonces vamos a arrancar con una parte muy importante que yo les explicaba aquí en esta diapositiva, y es uno de los pasos del protocolo es la limpieza y desinfección de manos. ¿Por qué? Porque con esa limpieza y desinfección de manos comienza la labor tanto de limpieza y desinfección de superficies o de cualquier otra de las áreas del conjunto. Entonces, el primer paso a seguir en el protocolo es la limpieza y desinfección de manos. ¿Cómo se debe hacer esa limpieza y desinfección de manos? El lavado se tiene que hacer con un jabón preferiblemente antibacterial. ¿Ok? Es importante entender que cualquier jabón sirve para la limpieza de las manos, pero para garantizar limpieza y desinfección, el hecho de que sea antibacterial nos ayuda a no solamente a eliminar el virus a través del lavado, sino también a disminuir el número de gérmenes que podamos portar en las manos. ¿Cada cuánto hay que hacer ese lavado de manos? La recomendación que se está haciendo en este momento es que el lavado de manos se haga por lo menos cada 3 horas. Una cosa muy importante es
todos los empleadores no solamente debemos promover el lavado de manos diciéndole a la gente, señores, hay que lavarse las manos. No, debemos cada 3 horas, ustedes no sé si han visto por televisión, a veces cuando pasan los restaurantes que están activos en este momento, suena una campanita cada 3 horas, dicen, señores, a lavarse las manos. Pues básicamente eso es lo que nos están pidiendo. Las entidades internacionales nos están pidiendo no solamente tener un procedimiento que diga así se deben lavar las manos, sino que tengamos un procedimiento en el cual cada 3 horas se le esté exigiendo a los empleados que se haga esa limpieza de manos. Eso es muy importante. Otra cosa importante es, en todas las áreas donde haya lavamanos, debe estar explícito el procedimiento para realizar el adecuado lavado de manos. Ese es otro de los requerimientos que se debe cumplir para el lavado de manos. ¿Cómo se debe hacer el lavado de manos? El lavado de manos no puede durar 5 segundos. El lavado de manos implica humedecer las manos hasta los antebrazos, aplicar el jabón antibacterial, el jabón líquido, restregar las manos, frotar primero las palmas, luego la parte de atrás, intercalar entre los dedos, enlazar las manos, frotar los dedos pulgares, generar espuma, que se vea que está saliendo espuma del jabón, ¿sí? Restregar las uñas y finalmente enjuagar las manos. Ese es el proceso correcto, debe durar mínimo 20 segundos, de 20 a 30 segundos es el procedimiento correcto. Si dura mucho menos, solamente están haciendo un enjuague y no están removiendo el virus de las manos. ¿Quiénes se deben lavar las manos? Tanto los empleados, todas las personas que estén operando en los hoteles, igualmente las personas que estén visitando los hoteles. Si hay alguien en la recepción apenas entre, hay que poner a su servicio un lavamanos o en caso de que no haya un lavamanos cerca o el agua y el jabón no estén disponibles inmediatamente, es importante tener a mano una segunda parte, una segunda etapa, que es un gel antibacterial. El gel antibacterial lo que está haciendo es sustituyendo el proceso de lavado de manos entre lavado y lavado. La limpieza de manos debe ser constante, debe ser por lo menos cada hora. Entonces, entre cada lavado y lavado, que debe ser mínimo cada 3 horas que la gente se lave las manos, cada hora la gente está tocando cosas. Al estar tocando estas cosas, ¿qué es lo importante? Que se esté desinfectando las manos después de cada vez que toca o manipula objetos. ¿Cómo lo debe hacer? Para eso debe estar disponible el gel antibacterial. ¿Para quién debe estar disponible el gel antibacterial? No solamente para las personas que trabajan dentro del hotel, también para las personas que visitan el hotel. Debe haber gel antibacterial en la recepción para que la persona que llegue se desinfecte las manos antes de empezar a tocar cualquier cosa dentro del hotel. Entonces, ese es el correcto procedimiento de limpieza y desinfección de manos. Hay que hacer un lavado correcto que dura por lo menos 30 segundos y posteriormente hay que hacer la aplicación del gel antibacterial para desinfectarlas. Entre lavado y lavado hay que estar aplicando gel antibacterial para mantener las manos siempre desinfectadas. Cada vez que las manos se vean sucias porque toqué algo sucio, así no hayan pasado las 3 horas, hay que hacer un lavado de manos. Eso es lo recomendable. Y ahora, con este procedimiento comienza todo. Antes de tocar cualquier elemento que yo vaya a utilizar para hacer aseo, limpieza o desinfección de las áreas del hotel, debo lavarme las manos. Y también con este procedimiento finaliza todo. Después de haber hecho la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, de los objetos que haya tocado, debo volver a lavarme las manos. Entonces, es importante que entiendan cuál es el protocolo correcto de lavado de manos. Una vez hemos hecho el correcto lavado de manos, podemos empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección de las superficies de uso frecuente. Hay 2 tipos de limpieza que se debe hacer. Ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, podemos observar perfectamente que todo el proceso comienza aquí, en limpiar y desinfectar las manos.
Posteriormente, hay que hacer una limpieza en seco de las áreas que queramos limpiar. Por ejemplo, la limpieza en seco consiste en retirar el polvo, puede ser a través de una escobilla, de una mopa, puede ser con una microfibra, con un paño descartable, puede ser con una escoba. Todo eso es la limpieza en seco, es barrer y limpiar. A eso se refiere la limpieza en seco. ¿Ok? Una vez hayamos retirado esa suciedad visible, pasamos al segundo paso de la limpieza y desinfección, que es la limpieza en húmedo. La limpieza en húmedo consiste en trapear, consiste en aplicar un limpiador desinfectante a través de un paño, es decir, en humedecer las superficies para poder retirar no solamente el mugre que estaba visible y que estaba suelto, sino también el mugre que ya estaba más adherido a esas superficies. Entonces, el primer paso es la limpieza en seco para remover polvo y suciedades sueltas. El segundo paso es la limpieza en húmedo para retirar manchas. Y además de eso, ya estamos removiendo microorganismos de las superficies. Ojo con lo que estoy diciendo. La limpieza sirve para remover. No estamos eliminándolos, no los estamos matando, los estamos moviendo, los estamos quitando de la superficie y estamos esperando que se queden adheridos al paño. Cuando utilizamos limpiadores con poder desinfectante, además de solo remover, estamos removiendo y eliminando los microorganismos que quedan en esas superficies. Una vez hayamos terminado el proceso de remoción, volvemos y nos lavamos las manos. Es decir, este es el círculo de la limpieza y desinfección. Arranca con el lavado de manos, continúa con la limpieza en seco, luego la limpieza en húmedo y termina en el lavado de manos. Cuando hablamos de superficies de uso frecuente o de alto uso, ¿a qué nos referimos? A los mesones de la recepción, nos referimos a las válvulas de los lavamanos, a los interruptores para encender y apagar la luz en los sitios donde todavía no son automáticos, a los inodoros, a las manijas de las puertas, a las sillas y mesas que frecuentemente se encuentran en recepción o en cafetería, y a las botoneras de los ascensores, entre otros. Hay muchas otras superficies que son de alto uso frecuente. Otra de ellas son los pisos, por ejemplo, pero vamos a mirarlo un poquito más adelante. Para hacer la correcta limpieza y desinfección de estas áreas, entonces, ¿cómo arrancamos? Los pasos son los siguientes. Primero, eliminamos toda la suciedad que sea fácilmente removible con limpieza en seco. Barrer, trapear, limpiar. En algunos casos vamos a tener que lavar pisos y paredes. Hay que hacerlo. Si de pronto ya el nivel de, no sé, si hay incrustaciones o cosas de esas, tendríamos que hacer esa limpieza general global. Luego de haber hecho la limpieza, se aplica un desinfectante. ¿Cómo se aplica? Hay desinfectantes que se pueden aplicar como por aspersión al ambiente y hay otros que se aplican directamente sobre las superficies. Entonces, una vez realizada toda la limpieza, debemos comenzar la desinfección. La desinfección se puede hacer a través de un desinfectante que apliquemos en un paño completamente limpio, y con ese paño que está untado de desinfectante empecemos a frotar las superficies. ¿Qué superficies son aquellas que debemos limpiar de esa manera? Miren, una cosa muy importante acá. Una de las superficies de alto uso son los teléfonos, son los teclados, son los mesones, y eso se debe estar limpiando frecuentemente, mínimo 3 veces por día. Esa es la cantidad mínima de veces que se debe estar limpiando y desinfectando. Para no estar haciendo un proceso de limpieza y posterior desinfección, la primera vez que se hace una limpieza profunda y luego se hace el mantenimiento con un limpiador desinfectante. Esas áreas tenemos que estarlas limpiando por lo menos cada 3 horas. Cuando queremos desinfectar los ambientes, por ejemplo, si se trata de las oficinas de administración, si se trata de la recepción o ese tipo de cosas,
podemos, además de haber hecho la limpieza, aplicar un desinfectante que puede ser aplicado por spray o por nebulización. ¿Cuál es la ventaja de esos desinfectantes que se aplican por nebulización o por spray? Son microgotas, sobre todo con la nebulización se logran microgotas que son capaces de penetrar poros que habitualmente uno con un paño de limpieza no va a lograr llegar a ese tipo de sitios. Entonces, la nebulización es un proceso que permite que el desinfectante pueda llegar a sitios muy pequeñitos que nosotros normalmente no vemos. ¿Cómo se hace esa desinfección por nebulización? Se hace a través de la aspersión del área y siempre se debe comenzar el lugar más recóndito, más alejado de la puerta, o sea, desde lo más adentro posible, desde arriba, ir aplicando de arriba, de un lado a otro, de arriba a abajo, y siempre desde lo más adentro del sitio que se vaya a desinfectar y hacia la puerta. Una vez terminemos de sprayar o de nebulizar el producto, ese producto lo debemos dejar actuar por lo menos durante 10 minutos sobre las superficies. No existen productos que puedan desinfectar los virus o eliminar los virus simplemente con haber contactado y ya. No, ellos necesitan un tiempo de acción. Los tiempos de acción varían entre 1 minuto hasta 10 minutos dependiendo de muchas condiciones. Por esa razón, lo más recomendado es que siempre se respete el tiempo de 10 minutos. Habrá desinfectantes que son más rápidos, no importa. Si les das 10 minutos, actúan mejor. Pero si en cambio por el afán le das menos minutos al desinfectante, no va a alcanzar a hacer la labor de desinfección. Es por eso importantísimo respetar esos tiempos. El proceso de aspersión o el proceso de desinfección de las áreas de alto uso o de las áreas de uso frecuente se debe hacer mínimo 3 veces al día. El proceso de nebulización como tal se puede estar haciendo por lo menos 1 vez al día en esas áreas que son de alta frecuencia de uso. ¿Qué área estamos hablando de alta frecuencia de uso, señores? Los ascensores son sitios que frecuentemente se están usando. La recepción del hotel es un sitio donde muchas veces se aglomera mucha gente. Entonces, esas son las áreas que hay que estar desinfectando con mayor frecuencia. ¿Listo? Y una vez hemos terminado de aplicar, de haber hecho nuestra limpieza, nuestra desinfección de superficies y nuestra desinfección del ambiente, hacemos el correcto lavado y desinfección de las manos. Con eso hemos terminado el primer ciclo de limpieza y desinfección de las superficies de alto uso. Comenzamos con limpieza y desinfección de manos y terminamos con limpieza y desinfección de manos. Entonces, es muy importante contar con los productos indicados para este tipo de aplicaciones. Ahora bien, otra de las áreas o de las superficies de mayor uso son los pisos. Todo el mundo camina por diferentes lugares. Y más en un hotel la gente va a estar moviéndose por la recepción, por los pasillos, por diferentes sitios. Los estudios internacionales han mostrado que una de las fuentes de ingreso del virus a las casas y uno de los sitios donde con mayor frecuencia, uno de los sitios donde con mayor frecuencia se ha encontrado el virus es en los pisos. ¿Por qué razón? El virus del que estamos hablando, el que genera el COVID-19, es un virus grande, un virus pesado, que se transmite a través de las microgotas de saliva, estornudos que salen de la boca de las personas. Esas microgotas caen al piso. Entonces es en el piso en donde mayor concentración de virus se ha encontrado. Quiere decir que la gente frecuentemente esté tocando con sus manos los pisos y ese tipo de cosas. O sea, no es de las áreas de mayor incidencia para el contagio, pero sí es de las áreas que mayor cantidad de virus tiene. Con base en esto, la limpieza y desinfección de pisos cobra una importancia bastante alta. Y no solamente del piso como tal, sino también de los zapatos
cuando la gente viene de la calle y va a entrar a las áreas, a las diferentes áreas de los hoteles. Aquí arrancamos nuevamente con la limpieza y desinfección de manos. Luego hacemos la limpieza en seco de todo el piso, es decir, barrer, remover con mopa todo lo que tenga que ver con las motas y ese tipo de cosas que uno pueda encontrar en el piso. Se puede utilizar paños descartables, lo que se requiera para poder hacer la limpieza en seco. Una vez realizada la limpieza en seco, viene la aplicación de los limpiadores desinfectantes, los limpiadores específicos para piso, para realizar la limpieza en húmedo. Aquí se recomienda mucho los limpiadores desinfectantes que no necesiten enjuague. ¿Por qué razón? Los limpiadores desinfectantes que no requieren enjuague van a dejar un efecto residual del desinfectante en el piso. Ese efecto residual puede durar algunas horas en las cuales el producto sigue actuando y sigue desinfectando. Esa es una gran ventaja para poder mantener de forma adecuada la higiene de los pisos. Una cosa importante es hablar de pisos que normalmente no son superficies lisas, como por ejemplo los pisos de los andenes, los patios que son en cemento, o que son en piedra, que son en granito y ese tipo de cosas. Esos pisos deben tener una limpieza frecuente. Una limpieza frecuente con un sistema que habitualmente se utiliza, como es el lavado con desincrustantes o con detergentes. ¿Para qué se deben utilizar los desincrustantes? Por ejemplo, cuando ya se tienen contaminación por moho, por sarro, ese tipo de cosas acumulados, la porosidad generada por el sarro es un ambiente propicio para la propagación de los virus. Entonces es mejor ir eliminando ese tipo de contaminantes de las superficies y mantener esas superficies lo más limpias y lisas posibles. Por esa razón, el lavado frecuente, hay que aumentar la frecuencia del lavado mejor. Si anteriormente hacíamos el lavado semanalmente de lo que tenía que ver con andenes o patios, ahora es recomendable que lo hagamos por lo menos cada 3 días. Una cosa que estuve investigando es, en algunas áreas, como son, por ejemplo, parqueaderos, donde la gente está entrando y saliendo continuamente de sus vehículos, es importante hacer la limpieza y la desinfección también ambiental. Es decir, se puede utilizar productos por nebulización. Quisiera saber si me están escuchando bien, porque parece que se está entrecortando. ¿Podrían confirmarme, por favor? Oscar, ahí se está escuchando bien. Perfecto. Bueno, entonces les comentaba que hay unos pisos y unas superficies que son las de los parqueaderos, que muchas veces nosotros simplemente hacemos un barrido. En esta ocasión, cuando la gente llega en su carro, a través de las llantas puede introducir el virus al parqueadero. Entonces es importante hacer un lavado frecuente de los pisos del parqueadero y se puede hacer una desinfección de ambiente, porque al fin y al cabo los parqueaderos normalmente quedan en los sótanos y son áreas internas del hotel. Cuando los parqueaderos son externos, ahí no vale la pena hacer una desinfección frecuente, vale la pena hacer una limpieza frecuente, pero el desinfectante no es tan efectivo en áreas externas. Se necesitan concentraciones muy altas y no está comprobado que la efectividad en áreas externas sea lo suficientemente alta como para ¿cómo se llama esto? Como para garantizar que el producto sea apto para esas aplicaciones. Los desinfectantes normalmente están diseñados para que trabajen en los ambientes cerrados y en superficies lisas. Entonces, todo lo que tenga que ver con vías alternas y eso, hay que hacer un lavado. Con el lavado no estamos haciendo la eliminación de virus y el microorganismo, sino la remoción. Los estamos sacando de ese lugar para que se vayan, queden fuera de las áreas que posiblemente nos podrían generar algún tipo de contagio. ¿A qué áreas más me estoy refiriendo?
La recepción es una área de uso frecuente. Los pasillos, las escaleras, los patios. En las escaleras es muy importante todo lo que tiene que ver con las, se llaman, olvidé el nombre, los pasamanos de las escaleras, discúlpenme. Esos pasamanos son superficies de contacto frecuente, hay que estarlos desinfectando frecuentemente. Los andenes y los pisos de las habitaciones hay que estarlos desinfectando. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con baños y habitaciones tiene un capítulo aparte que vamos a ver posteriormente. Básicamente, sobre las superficies de alto contacto, incluyendo los pisos, me faltó solamente una cosa, que es el calzado. Es importante hacer la limpieza y la desinfección del calzado de las personas que están entrando al hotel. ¿Okay? Esto se hace justamente para disminuir el número de la posibilidad de que el virus entre por... ¿Cómo se hace esto? Se pueden utilizar tapetes en los cuales se hacen dos pasos, un paso húmedo y un paso seco. El paso húmedo permite que la persona limpie sus zapatos en un desinfectante y luego da un paso al frente y en un tapete seco simplemente seca sus zapatos para poder entrar y evitar estar dejando huellas por todo el hotel. Eso hace parte del protocolo de la limpieza del piso. No sé si hasta allí tengan alguna duda. Esto es lo que queríamos compartirles sobre todo lo que tenía que ver con limpieza de superficies de uso frecuente. Sí, Oscar, muchísimas gracias. Tenemos unas inquietudes de parte de varios hoteleros. Te agradecemos, obviamente, pues todo el conocimiento que nos has podido transmitir. Sabemos que continuamos con la parte 2 y la parte 3 que nos falta de limpieza y desinfección de otras áreas. Pero sí tenemos en este momento unas preguntas. Dentro de esas está Johanna. Johanna nos cuenta y nos pregunta que si se puede desinfectar con amonio cuaternario. Ok, entonces, aquí yo les di los pasos básicos de los protocolos. Ahora, sí, es importantísimo revisar el tema de productos, los productos que están indicados para cada tipo de proceso. Entonces, perdónenme un segundo, volvemos acá. Para las superficies de uso frecuente, todo lo que tiene que ver con manijas, recepción y ese tipo de cosas, los productos más indicados, o por lo menos los productos aprobados por la EPA como desinfectantes emergentes. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que no han sido probados como posibles eliminadores de coronavirus COVID-19 o coronavirus COVID-2, que se llama, generador del COVID-19, por el amplio espectro que ellos tienen, serían capaces de remover cualquier tipo de coronavirus. Entonces, dentro de esos tipos de desinfectantes tenemos los amonios cuaternarios, no todos, amonios cuaternarios que sean básicamente de quinta generación. ¿Por qué razón se está trabajando con los de quinta generación preferiblemente sobre otros? Hay 4 generaciones previas de desinfectantes. Muchas de ellas tendrían la capacidad de eliminar también estos virus. No estoy diciendo que no son buenos. ¿Cuál es la cuestión? Los niveles de dosificación que se necesitan de esos otros tipos de desinfectantes son mayores a los que se necesitan a través con los desinfectantes de amonios cuaternarios. Y otra cosa más, todas las generaciones anteriores a la quinta generación son susceptibles a diferentes tipos de cosas como la dureza del agua, si el agua con la que se diluyó tiene muchos minerales o no, si el agua es salina, todo ese tipo de variedad de cosas que puede ocurrir con el agua, los amonios cuaternarios de quinta generación ya lo tienen resuelto porque son más resistentes a la dureza del agua,
son más resistentes a condiciones adversas, como por ejemplo el hecho de que haya mayor cantidad de materia orgánica en las zonas de trabajo, que haya mucha humedad y eso esté generando hongos, ese tipo de cosas. Todo eso lo tienen previsto los amonios cuaternarios de quinta generación. Entonces, sí. Dentro de estos productos, nosotros tenemos un portafolio muy amplio que ofrecemos para lo que tiene que ver con superficies de uso frecuente y lo que tiene que ver con limpieza de pisos. Los que más estamos recomendando en este momento justamente son los amonios cuaternarios de quinta generación para la limpieza de ese tipo de productos. Una cosa importante es, como les explico, como hay tantas generaciones de amonios cuaternarios, es importante que el producto que compren sea de un proveedor que conozca el tema, porque es que amonio cuaternario es una familia en general, entonces de eso pueden encontrar muchas cosas en el mercado. Entonces hay que garantizar que lo que se esté comprando sea lo adecuado y que sea lo que está siendo aprobado por la EPA para poder ser utilizado. Aquí quiero comentarles una cosa importante también. Perdóname, hay dos preguntas que son importantes y que me parece que vale la pena que también tengas en cuenta. Nos cuentan y nos preguntan que si eventualmente si se adiciona mayor porción de cloro al agua se vuelve más desinfectante, por un lado. Y por otro lado, preguntan que si el gel antibacterial tiene efecto contra el virus. Tú ya habías dicho que evidentemente no, que era el lavado de manos lo que así lo hacía y los jabones, ¿no? Tengo entendido que ya habías hablado del tema. Okay. Y lo otro que nos están preguntando, entonces, el tema del cloro disuelto en agua y que si el spray con alcohol industrial desinfecta las manos al igual que un gel o un jabón desinfectante. Perfecto, entonces vamos a atender esas inquietudes. Arranquemos con el tema del gel antibacterial. ¿Okay? El gel antibacterial es un producto que, su nombre lo indica, elimina bacterias. ¿Okay? ¿Qué sucede? El gel antibacterial tiene un contenido de alcohol, por eso es tan importante el tema del contenido de alcohol. Cuando tiene un contenido de alcohol que sea del 70%, esa cantidad de alcohol dentro del gel hace que se debilite la capa, ¿cómo se llama esto? Lipídica y proteínica que recubre al virus. Y lo que hace es debilitar la corona del virus. Al debilitarla, evita que el virus se reproduzca o se quede pegado más bien a las células de las personas. Entonces, miren, el gel antibacterial no elimina el virus, lo desactiva o va haciendo que se vaya desactivando con el uso frecuente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Cuándo hay que usar el gel antibacterial? Cuando no tengo la disponibilidad de tener agua y jabón ahí a mano. ¿Por qué? Porque es mucho mejor lavarme las manos con agua y jabón, porque al enjuagármelas, el agua de enjuague se llevó todos los residuos del virus y ese tipo de cosas. Entonces, esa es la parte importante que quiero aclararles. Segundo, hablemos de los tipos de alcoholes que hay. Me están preguntando sobre el alcohol industrial. Cuando nosotros hablamos de alcohol, de gel antibacterial, estamos hablando de un producto que utiliza un alcohol grado USP. Es decir, un alcohol que está verificado para ser utilizado en contacto con la piel de las personas. ¿Ok? El alcohol industrial hay que tener mucho cuidado con el tipo de alcohol que se esté comprando, porque alcohol industrial es un nombre genérico para varios tipos de alcoholes, incluyendo el metanol. Y en este caso es un producto muy riesgoso que incluso por contacto puede generar problemas como la ceguera. Entonces, al usar alcohol industrial, también verifiquen que sea etanol. El nombre, que lo que tenga ahí sea etanol, que no vaya a ser una mezcla de alcoholes varios, porque eso puede llegar a generar problemas peores que el coronavirus. ¿Qué hacen esos alcoholes? Importantísimo, la cantidad mínima de alcohol que se debe usar es 70%.
Por debajo del 70% no se está haciendo mayor cosa. Arriba del 70%, digamos en un nivel de entre el 70 y el 96%, se ha demostrado que debilita todo lo que tiene que ver con el recubrimiento del virus. ¿Listo? Eso por el alcohol. Y me faltaba otra pregunta que no recuerdo, ya miramos lo del gel, lo del alcohol industrial, ¿y cuál era la otra? ¿Me recuerdas? Lo del que cloro. Se aumentaba la cantidad de Perfecto. cloro a agua y pues mejoraba la cantidad de desinfección. Perfecto, entonces mira, en las guías del Ministerio de Salud que sacó para limpieza y desinfección, no solamente de áreas institucionales, sino también para áreas hospitalarias, se habla que las cantidades necesarias de cloro para poder lograr una desinfección adecuada está hablando de 2.500 partes por millón. Eso quiere decir, más o menos, para que se hagan una idea, comprar cloro al 2.5%. Es decir, hacer una mezcla mitad y mitad entre el cloro que uno compra para el hogar, que es del 5% más o menos, hacer una mezcla mitad de cloro y mitad de agua. En ese porcentaje tan alto, el cloro no solamente es nocivo contra los virus, sino que además también puede ser nocivo para la persona que lo está aplicando. ¿Por qué razón? Porque está muy concentrado y si llega a haber alguna cosa con la cual pueda reaccionar como residuos de jabón o si se mezcla con algún otro tipo de producto, puede generar gases como el gas cloro que se escapa, y el cloro es un gas que es tóxico, ¿ok? Y entonces la cantidad de cloro necesaria es bastante alta, como se dan cuenta, 2.500 partes por millón equivale al 2.5%, es decir, una mezcla mitad del hipoclorito que uno consigue para uso en hogar. Eso es lo recomendado por el Ministerio de Salud. Ahora bien, es mejor utilizar otro tipo de productos como los amonios cuaternarios que en proporciones que van del 0.5 al 1.5% generan efectos antibacterianos y antivirales similares a tener 2.500 partes por millón de cloro. Bien, Oscar, hay otras dos preguntas que son interesantes. Nos preguntan, ¿cómo sería el protocolo de desinfección de rejas y barandas? ¿Y cuál sería el producto ideal para desinfectar tanto suela de zapatos como superficies? Ok. Entonces, para rejas y barandas hay que hacer hay que hacer este análisis del cual estábamos hablando al principio, ¿sí? Este análisis acá. Es un objeto que se toca con alta frecuencia. Entonces, en las rejas y barandas, normalmente, ¿qué es lo que uno toca con mucha frecuencia? La manija. ¿Ok? La manija hay que estar lavando, la puerta de la reja hay que estarla lavando constantemente. ¿Ok? Pero el resto de la reja se puede hacer un lavado. Es que ponerse a limpiar reja por reja no va a ser práctico. Un lavado está súper bien. Las rejas no son cosas que la gente toque con mucha frecuencia. Además, las rejas están a la intemperie y, como les explicaba, en la intemperie, el mismo sol, el mismo ambiente, va eliminando de manera natural el virus. Entonces, hacer un lavado con agua y jabón es suficiente para ese tipo de cosas. ¿Ok? Ok, Oscar, el tema de los zapatos, Bueno. ¿con qué nos recomiendas? Nos toca ser un poquito más concretos porque tenemos muchas más preguntas y todas están súper interesantes. Nosotros estamos recomendando la limpieza de los zapatos, se está recomendando con amonios cuaternarios de quinta generación. Nosotros tenemos un portafolio muy completo, no sé si pueda puntualmente mencionar los nombres de los productos o los enviamos después a través de un portafolio completo, ¿cómo lo hacemos? Sí, la idea es hacer un portafolio completo una vez terminemos toda la secuencia de los protocolos que vas a liderar. Si quieres, si puedes enviar el portafolio que tienes para este protocolo inicialmente. Nosotros haríamos los envíos de los portafolios que tú nos estás enviando, si quieres,
y más adelante también enviamos la información de dónde los pueden ubicar también. Igual todo lo vamos a canalizar a través de Cotelco, pues por ser obviamente aliado. Entonces vas a seguir con la respuesta. La respuesta que te iba a dar sobre el tema de los zapatos y los pisos. El producto más indicado para la limpieza del calzado es el amonio cuaternario. Nosotros tenemos un producto que sirve para la limpieza de pisos, ¿ok? Es un producto que hay que hacer una dilución de 50 mililitros de producto por cada litro de agua, y con eso uno puede trapear los pisos y desinfectar todo tipo de superficies. Pero además, esa misma dilución puede ser aplicada directamente en los zapatos o en tapetes para que pueda realizarse la desinfección del calzado. Es el amonio cuaternario de quinta generación. No se recomienda cloro porque el cloro, en el momento en el cual se aplique sobre el calzado, si lo hacen en spray, podría dañar la ropa, las medias, el mismo cuero de los zapatos, porque empieza a resecar, ¿okay? Si lo aplican en un tapete, puede hacer que el tapete se reseque y empiece a deshacerse en poco tiempo. El cloro es bastante agresivo con la parte de textiles y ese tipo de fibras, entonces no es recomendable utilizarlo, sobre todo porque existen productos que son más nobles y evitan el daño a los materiales. Entonces, para ese tipo de aplicación hay amonios cuaternarios de quinta generación. Oscar, acá hay dos preguntas que me parecen súper importantes porque esto también puede afectar un poco la salud de las personas que están haciendo la limpieza. Y ¿es eficiente combinar el Clorox con FAB al mismo tiempo? Y la otra es que si es posible combinar el Clorox con alcohol. Bueno, entonces les comento, el tema de... Comencemos con la última. Cloro con alcohol no es recomendable combinar. El cloro no es recomendable combinarlo con productos que puedan generar la vaporización del cloro. Entonces, el cloro es un gas y les puede generar graves problemas, sobre todo respiratorios. ¿Okay? Entonces, el cloro se debe utilizar como desinfectante, preferiblemente puro. Después de haber hecho la limpieza, aplico el cloro para que desinfecte. Ese es el uso que se le debe dar al desinfectante de cloro, como desinfectante. Ahora me dicen que si es posible mezclar Clorox con FAB. Bueno, voy a hablar en general de mezclar detergentes con cloro, porque no sé, habría que hablar con los fabricantes específicamente de esas marcas si son compatibles sus productos entre sí. Yo no lo conozco. Pero en general, mezclar detergentes con cloro, eso primero hay que evaluar la compatibilidad de los productos. ¿A qué me refiero? Hay detergentes que tienen carácter ácido, al mezclarlo con una base y un álcali tan fuerte como es el cloro, van a generar un gas tóxico que puede generar problemas respiratorios e incluso hasta envenenamiento. ¿Ok? Entonces, solamente se deben hacer mezclas si los fabricantes del producto lo recomiendan. Si el fabricante dice, puede mezclarlo en estas proporciones, porque ellos ya hicieron las pruebas, evaluaron que esa mezcla es segura. Si no está escrito en ninguna parte que se puede mezclar, entonces no lo mezclen. ¿Por qué? Porque se pueden generar ese tipo de problemas de salud. Ok, acá hay varias preguntas que tienen que ver con otro tipo de superficies. Entre esas, ¿cómo manejamos el tema de las superficies cuando los pasillos y los pisos son de tapete o cuando son de madera? Evidentemente, pues, ¿cuáles son los productos que se usan para estas dos superficies diferentes? Perfecto. Para las superficies de madera se puede hacer un trapeado, una limpieza con un limpiador desinfectante como el que se utiliza con amonios cuaternarios. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Preferiblemente mantenerla bien sellada y brillante. Entre más lisa esté la superficie, entre más lisa esté, es menor la posibilidad de que el virus se quede pegado a esa superficie. Y entonces es muy fácil removerlo con la limpieza física. ¿Ok? No se recomienda
aplicar desinfectantes, o sea, mojar con desinfectante y dejar mucho tiempo los pisos de la madera en general. La madera podría empezar a torcerse, a dañarse por efecto más de la humedad que del desinfectante como tal. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En ese caso, en el caso de esas superficies, es mejor hacerle el mantenimiento que habitualmente le están haciendo y hacer un trapeado con un trapero no tan húmedo, hacer un trapeado con un limpiador desinfectante como el que se recomienda para los pisos y los zapatos. Eso por el tema de los pisos de madera. Y la otra pregunta era, ¿cuál? Perdóname. Los tapetes, los pisos de alfombras. madera, pero aquí hay otro que es interesante también. Bueno, las alfombras, y para que lo tengas también en cuenta, nos están preguntando por gravilla, y cuando los hoteles son campestres que tienen como unos pasos que son obviamente bien diferentes en la superficie, ¿no? Listo. Entonces, mira, vamos a hablar entonces primero de las alfombras. Con base en lo que está escrito en las guías de la CDC, de la OMS y del Ministerio de Salud, no existe ninguna prueba que diga que aspirar las alfombras puede esparcir el virus o haya generado algún tipo de problemas con los virus. Entonces, las alfombras se tienen que seguir tratando con el mismo sistema de aspiración habitual, que tal cual como se hacía antes. ¿Cuál es la diferencia? Hay que hacerlo con mayor frecuencia. ¿Y qué otra cosa es importante tener en cuenta? Que la aspiración, o sea, la labor de aspirar las alfombras, se tiene que hacer sin presencia de personas. Es decir, no puede haber gente circulando durante el momento en el cual están aspirando las alfombras. ¿Por qué? Porque se está tratando de evitar que cuando la aspiradora succiona, el aire que está succionando sale por otro lado, el aire que salga pueda estar contaminando el ambiente y de esa manera termine contaminando a alguien. Existen pruebas de que eso haya pasado, pero se quiere tomar esas precauciones. Para evitar que eso ocurra, la aspiradora tiene dos filtros. Uno que es la bolsa, donde queda el mugre, y otra que es un filtro por donde sale el aire que fue utilizado por la aspiradora. Ese filtro hay que reemplazarlo por un filtro de alto grado de filtración. En las mismas empresas que venden las aspiradoras hay dos tipos de filtros, que son los filtros de salida del aire de la aspiradora. Entonces se recomienda que el filtro normal de espumita que se utilizaba ahí para que retenga solo polvo, se cambie por un filtro de mayor nivel de filtración. Eso en cuanto al mantenimiento de alfombras. Aplica también para los textiles, para cosas. Y Oscar, todo lo que tiene que ver con pasillos se nos está acabando. ¿Sí? Iba a decir, los pasillos y corredores de los hoteles campestres. Campestres, sí, gracias. Sí, perdóname un segundo. Todo lo que tiene que ver con los pasillos de los hoteles campestres, pasillos externos, se pueden tratar como áreas externas, es decir, una correcta lavado de las zonas, el mantenimiento externo, el sol y el agua, la intemperie ayudan a eliminar el virus. Entonces el mantenimiento que hay que hacer es desincrustar y hacer la limpieza con agua y jabón frecuentemente. Y como les digo, no está comprobado que desinfectar áreas externas ayude mucho a disminuir eso, pero si se puede hacer, háganlo. Ok, Oscar, desafortunadamente el tiempo se nos acaba, son muchas las preguntas que tenemos. Te agradecemos pues tu conocimiento, cómo lo transmites, realmente fue un encuentro maravilloso. Obviamente les damos gracias a los señores de Solchem. Mañana tenemos otro encuentro de protocolo bien interesante. Y tenemos dos últimas preguntas que son bien interesantes porque nos están preguntando que tienen entendido que cuando se limpia una superficie en seco, se está esparciendo más, se corre más riesgo de esparcir la infección.
Hay 3 personas que nos dicen más o menos lo mismo. ¿Nos puedes explicar rápidamente por qué se debe hacer primero en seco, luego en húmedo? De nuevo. Ok, vuelvo y le repito. La limpieza en seco, ¿en qué consiste? En retirar el mugre que sea visible, los papeles que están en el piso, las motas, cosas que sean visibles. ¿Ok? El virus es pesado, el virus no permanece flotando en el ambiente, entonces él va a caer al piso. Lo que tenemos que hacer con la limpieza en seco es justamente, limpieza en seco es tomar un trapo seco, un papel seco, y con él froto mi escritorio. Lo que no debo hacer es sacudir ese papel o ese trapo, sacudirlo después de haber limpiado el escritorio. ¿Okay? Al sacudirlo, estoy esparciendo todo el mugre que tenía en ese papel o en ese tipo de cosas. Cuando yo estoy hablando de la limpieza es simplemente la recolección del mugre visible y llevarlo hacia un lugar para poderlo sacar. Y luego hacemos la limpieza en húmedo. La limpieza en seco es el primer paso antes de comenzar los procesos de limpieza en húmedo y desinfección. Si yo todos los días, si yo hice un barrido general hoy, y estoy viendo que no necesito, que no tengo papeles, que no hay motas, que hay eso, simplemente puedo estar trapeando cada 3 horas o trapeando diariamente, o sea, ya paso al paso de limpieza en húmedo, porque no veo la necesidad o sea, no veo acumulación de mugre o suciedad suelta. ¿Okay? Entonces, no hay que satanizar la limpieza en seco, lo que hay que es practicarla de una manera que evite que se sacuda el polvo, que se volatilice más las partículas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Okay? Oscar, muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas pues por resolver desafortunadamente. Sin embargo, hay una que quiero que la dejes ahí como en tu cabeza, que me parece súper interesante, y es el tema de zonas húmedas y piscinas. No sé si lo podamos incluir dentro de una de nuestras charlas más adelante. Te agradecemos, nos están pidiendo las memorias, ya vamos a hablar internamente cómo lo vamos a manejar. Agradecemos a todos los hoteleros asistentes por su tiempo. Y pues nada, este es un tema que vamos a estar tratando de manejar 1 o 2 charlas o 2 encuentros a la semana con el fin de ir avanzando y de ir evolucionando con los protocolos más en detalle. Gracias, Oscar, y que estén muy bien. Oh, gracias a ustedes, gracias a Cotelco y a todos los asistentes por estar pendientes de nuestra charla. Un gusto. Alejandro, gracias. Gracias, Alejandro.